Hace poco recibí un comentario muy avispado por parte de una persona que decía: José no está mintiendo sobre su vida porque antes decía que era evangélico, en cambio ahora dice que era más bien del Opus Dei. Y esto me lleva un poco a la reflexión porque comúnmente subestimamos el paso del tiempo e ignoramos que en diferentes momentos de nuestra vida podemos ser diferentes cosas. Yo, a mi edad, tengo casi 40 años, podría decir que fui todas estas cosas a la vez. Fui evangélico en una primera etapa, fui católico en una segunda etapa, fui budista por un breve periodo y ahora soy ateo y creo que no hay vuelta atrás. Pero más allá de esto y de justificar mis convicciones, me gustaría hacer una pequeña reseña biográfica en este canal, porque creo que este canal es un poco más de conversación, un poco más espontáneo, de cosas cotidianas, sin pretensiones de enseñar algo de valor por aquí o de decirles que mi vida ha sido una cosa muy alucinante. Yo creo que tengo una vida normal y soy la consecuencia lógica de todos aquellos años. Yo nací en 1984, en una época muy diferente a la de ahora. No había internet, vivíamos un contexto aún de la Guerra Fría, existía la Unión Soviética. Se temía todavía por ese entonces de que hubiera habido un holocausto nuclear. De hecho, la expresión de la caída del muro de Berlín marcó un antes y un después. Eran los años 80, un periodo muy convulsionado en el que América Latina no estaba pasando una buena época, y en especial mi país, Perú, donde vivíamos en ese momento un gobierno un poco populista, con un presidente que, bueno, tenía unas ideas revolucionarias, pero revolucionarias de los 50 hacia atrás. Yo en ese momento me acuerdo de algunas cosas espontáneas, vagas. Puedo decir que tengo buena memoria. Me he preocupado por guardar algunos recuerdos de aquella época, como por ejemplo cuando nació mi hermana. Me acuerdo claramente el día que ella nació. Me acuerdo de los momentos que compartía con mi mamá. Me acuerdo del culto de la iglesia evangélica a la que asistía. De hecho, mi padre era pastor en esa iglesia. Entonces tuve una primera cercanía con la religión desde muy temprana edad, lo que me configuró durante buena parte de mi vida en un sistema de castigos y recompensas donde lo que no estaba bien era pecado y los pecados acumulados te iban a llevar al cielo. Una de las grandes amenazas de mi mamá de mi infancia era mucho como que si te portas mal te vas a ir derechito al infierno, y decía así como si fuera un tobogán, o sea, vas a caer así por un tobogán hasta el infierno, el diablo te está esperando en el infierno. Y con eso nos asustaba y conseguía más o menos que mi hermana y yo nos portáramos bien. Parece curioso, pero esta idea que es tan infantil me acompañó por muchos años, ¿no? Incluso cuando retomé la religión en mi época de la secundaria. Bueno, la cuestión es que mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3 años y nos llevaron a vivir a Piura, que es una ciudad que queda al norte de Perú. Nos llevaron un poco como engañándonos, pero creo que era un engaño como para protegernos. Nuestros padres no querían preocuparnos con la idea de que se fueran a separar, de que nuestra familia se iba a disolver. Entonces nos llevaron aparentemente por unas vacaciones. Vacaciones que concluyeron cuando finalmente nos matricularon en un colegio en Piura y dijimos, de repente esto no son vacaciones, de repente esta es nuestra nueva normalidad. La cuestión es que desde entonces vivimos en la casa de mi abuela, con mis abuelos, con mi tío, y bueno, iniciamos una nueva vida en un colegio católico, donde por un lado, digo un colegio católico porque los pocos colegios particulares, privados que habían en Piura, eran colegios católicos que tenían una influencia católica. Pero bueno, la cuestión es que así fue pasando el tiempo, en el que yo recibía por un lado la prédica católica y la prédica evangélica, y en secundaria mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a un culto de los hermanos menonitas, que me gustó mucho, me gustó su enfoque porque era un poco más liberal, no tan restrictivo como se había manifestado hasta entonces la religión. Me gustaban mucho las charlas de los predicadores, eran gente que venía de Canadá, hablaban muy bien el español, por cierto, y me hicieron ver un punto de vista un poco más racional sobre la espiritualidad, ¿no? Incluso me acuerdo de muchas charlas que hablaban de política y cosas, sucesos del mundo de aquel entonces. Pero luego resulta que vinieron unos pastores con un enfoque diferente, un poco más financiero, con las ideas del diezmo obligatorio y tal, que no me gustaron mucho porque creo que le restaron bastante espiritualidad a los cultos.
Y es un problema que siempre he criticado dentro de las congregaciones evangélicas, que no hay una unidad total, cosa que sí se ve, por ejemplo, en el catolicismo. El catolicismo está bien estructurado y siempre hay como una coordinación entre las diferentes parroquias y los mensajes que se dan los días domingos. Bueno, la cuestión es que esta disociación entre lo que yo tenía entendido que era una religión y lo que se predicaba en estos nuevos cultos me llevó a alejarme un poco de ahí y a pasar por una época de, digamos, un vacío existencial. Fue la época en la que comencé la universidad. Pero también fue una época interesante porque fue una época en la que abandoné la pasividad. Hasta entonces yo siempre recibía el conocimiento por parte de mis profesores, de mi madre, de los pastores, como si fuera una verdad. A partir de la universidad comencé a cuestionar las cosas. Comencé a investigar más, a ver las cosas por mi cuenta. Y bueno, ahí fue cuando conocí la filosofía y cuando comencé a cuestionarme la integridad de las religiones. Fue la época también en la que tuve contacto con el Opus Dei. Entonces, yo nunca fui el Opus Dei, no fui, simplemente fui alguien que pasivamente estuvo en una universidad relacionada con el Opus Dei y me llegaron a invitar incluso a alguna casa de la obra, no porque yo perteneciera a la obra, sino porque me querían reclutar, ¿no? Y de hecho la vez que me invitaron fue muy gracioso porque se enteraron de que por aquel entonces yo llevaba un blog escrito y hacía crítica de cine. De hecho estaba trabajando y colaborando en un periódico con la crítica de cine y me dijeron que vaya a dar una charla a la casa de la obra. Cosa que después me di cuenta de que era un ensarte, ¿no? No había mucha honestidad en que me escucharan a mí, lo que querían era que yo vaya a esa casa. Bueno, la cuestión es que a la sazón yo tenía a mi familia, mi abuela católica, miembro de la obra y otros tíos que también pertenecían allí. Entonces por eso tengo conocimiento de lo que era el Opus Dei. Tengo una relación muy cercana. Tengo amigos que son del Opus Dei. O sea, conozco que no es una organización mala, pero tiene métodos medio turbios, como lo dije en el video. Y bueno, fue una época, la universidad, de redescubrimiento, donde decidí no convertirme en un tecnócrata. Y esto fue un poco mi perdición, porque yo estaba estudiando ciencias de la comunicación, pero hacía lo imposible por leer cosas que no tenían que ver con la carrera. Fue cuando más leí sobre literatura, sobre historia, sobre filosofía y humanismo en general, en lugar de leer textos relacionados con los cursos de mi carrera. No puedo decir que perdí el tiempo o que si regresaría cambiaría las cosas, porque ese tipo de conocimiento que adquirí en aquellos años me formó como lo que soy ahora. Aunque sí me quedó un poco el recelo de que hubiera aprovechado un poco más mi carrera, me hubiera ido mejor, hubiera terminado antes y de repente, bueno, tendría un poco más de dinero. Pero bueno, digamos que eso ocurrió en un presente alterno. En este no es así y no me arrepiento. Luego de la universidad la tuve que dejar por un tiempo. Me fui a trabajar a Lima porque, bueno, un periodo de crisis económica de mi familia, donde no se podía pagar la carrera y yo no lo estaba aprovechando. Entonces dije, bueno, mejor me voy a trabajar y vemos después cómo solventamos la situación. Me fui a trabajar a Lima, estuve trabajando como vendedor de autos por un tiempo. Fue en ese periodo donde conocí a los grupos budistas del Camino de Diamante. Estuve en esa congregación casi 2 años. Y el budismo me ayudó mucho en tomar conciencia de algunas cosas, como la conciencia, valga la redundancia, que difiere de la idea de alma en el cristianismo, ¿no? La conciencia es algo un poco más profundo, que tiene que ver con ser tú mismo, con la voluntad, más allá de ser la emanación de un Dios o la creación de un Dios. Depende del enfoque cristiano. Me pareció muy bacán, pero también me di cuenta en su momento de que esto no difería mucho de la filosofía que ya había leído y conocía por estas lecturas universitarias, y me fui separando en tanto me di cuenta de que el budismo también tenía una parte mística que no me gustaba del todo. Igualmente digo que la sangha budista fue muy piola y aprecio muchas de sus enseñanzas. De hecho, aún sigo practicando de vez en cuando la meditación. Luego me comenzó a ir mal en Lima, tuve problemas de salud, comencé a tener ataques de pánico, trastorno de ansiedad, y esto me motivó a regresar a Piura, donde me reencontré con mi mamá, con mi hermana, con mi familia, donde decidí que lo que quería hacer, lo que quería seguir haciendo era escribir. Fue entonces cuando fundé una editorial, Caramanduca Editores, que más o menos funcionó bien durante algún tiempo. Retomé mi blog escrito y también me dediqué posteriormente a hacer videos.
Fue una época muy, muy bacán. También fue la época en la que conocí a mi esposa. Ella me llevó, en cierta forma, a revalorar muchas de las cosas del catolicismo que antes las tenía un poco como en el aire. De hecho, recibí el bautismo para casarme con ella, que yo digo que fue más que todo un acto de amor que un acto de convicción. Y bueno, luego ocurrieron algunas cosas que me han marcado un poco. Mi hermana adquirió una enfermedad que es la esclerosis múltiple y actualmente no se puede valer por sí sola. Ella estaba casada, la abandonó su esposo. Mi madre falleció. Mi padre nunca, digamos, fue muy cercano a la familia. Tenía una vida aparte. Entonces me tocó hacerle un juicio al ex esposo de mi hermana para tener la custodia de ella y poder tomar decisiones sobre su salud. Y actualmente nos mudamos para Argentina y desde aquí sigo con mi canal. Y bueno, luego tengo muchos proyectos. Me gustaría en primer lugar traer a mi hermana por acá, pero para ello necesito una casa más grande. Estoy en proceso de conseguirla. Me gustaría estudiar filosofía. Si bien antes he estudiado de manera autodidacta, he leído mucho, me he informado mucho yo mismo, me gustaría también tener educación profesionalizada en ese aspecto. Y por qué no tener algo que me certifique que he estudiado esto, ¿no? De alguna manera para poder ejercer quizás en un futuro como docente o de repente tener algún tipo de aval académico, ¿no? Creo que no está de más. Y bueno, continuar escribiendo, porque en el fondo yo me inicié como escritor en mi canal. Yo escribía libros antes de ser monitor fantasma y me gustaría retomar eso desde una perspectiva quizás un poco más madura. Y eso es lo que me ha llevado al presente. No hay nada espectacular en mi vida, como dije en un comienzo, pero creo que hay muchas cosas que podrían explicar por qué en ciertos momentos digo que fui evangélico, fui católico, estuve por ahí como el Opus Dei, estudié filosofía, pero estudié comunicación y etcétera, ¿no? Son cosas que creo que se explican cuando das un panorama de lo que es tu vida y creo que de esto es lo que trataba este video. Un poco accidentado, lo he tenido que cortar mucho porque a veces sí, me incomoda un poco cuando la gente pasa, no me siento muy cómodo. Pero espero que haya salido algo decente y que te haya llevado a entenderme un poquito mejor. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.